Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de El Bazar de los Perdidos. Qué gusto tenerlos de nuevo por acá, por su espacio de expresión, su espacio de debate. Y hoy en este formato que estamos estrenando, el video podcast, tratando de complacer un poco a la diversidad de gustos que existen en nuestros seguidores. Si ustedes son más... frecuentan más el audio, pues lo pueden encontrar ahí en el Bazar de los Perdidos, en todas las plataformas, totalmente la que se imaginen, ahí estamos, es en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Google Podcast, y solamente googleenlo y podrán escuchar cualquier episodio de los que ya tenemos. Así que hoy vamos a hablar de algo interesante, algo polémico, y que yo creo que si ustedes están aquí, quieren saber el mitote de por qué elegí el título de Pueblo Chico, Infierno Grande. Y la verdad es que me da un poco de risa porque esto es una frase que se suele utilizar mucho en las comunidades pequeñas. Yo soy de un lugar que es una sindicatura, y era un dicho muy usado cuando se moría alguien y todos sabíamos quién se moría. Eh, no sé, le eran infiel a alguien y todos sabíamos quién eran. Entonces, como que los rumores y todas las noticias en lugares pequeños corren rápido. Esa es la definición o el significado más común de el dicho pueblo chico, infierno grande. Y lo estamos usando en este momento en otro sentido que ahorita lo vamos a contar. Les voy a brindar con ustedes. Me estoy tomando un cafecito irlandés. Googleen a ver qué es lo que tiene. Y pues nada, salud con lo que sea que estén comiendo, que estén tomando. Vamos a iniciar con este episodio, ¿les parece? Primero, como ya es un poco de costumbre en los episodios que llevamos, vamos a hablar filosóficamente acerca de la definición de sociedad. Porque, ojo, el título de Pueblo Chico, Infierno Grande habla acerca de la sociedad. Por eso es que se eligió ese refrán para atraerlos a todos ustedes, y que también de pronto desmembremos este refrán utilizándola como metáfora y como literalmente lo vive cada uno de nosotros en sociedad. Entonces, para esto vamos a hablar un poco, o un mucho diría yo, sobre cuál es la definición que tenemos acerca de sociedad, filosóficamente hablando. Hay un diccionario que se llama Herder, y en este diccionario podemos encontrar la definición de sociedad, aunque tengo mis reservas en cuanto a la profundidad y a la actualización que se tiene acerca de ello. Hay, es cierto, muchos filósofos que tienen una capacidad brutal para definirte en pocas palabras la idea que quieren. Sin embargo, considero que todos los conceptos merecen ser actualizados y ad hoc a lo que estamos viviendo. En concreto, en un sentido estricto, la sociedad es una agrupación constituida sobre un territorio, una nación, por individuos humanos que participan de una misma cultura y de unas mismas instituciones sociales. Estas interactúan entre sí para el desarrollo de sus intereses comunes y la consecución de sus fines. Digamos que esa es la definición genérica de sociedad. Lo cierto es que también hablar de sociedad es hablar de cierta manera como de un repasón general de lo que es Estado, de lo que es nación, de lo que son las tribus, que es un concepto que está ahorita tomando auge dentro de la antropología, porque, como diría mi mamá, no nos mandamos solos y las sociedades no se rigen solas. De hecho, es curioso porque puede haber sociedades que no coincidan ideológicamente con el Estado, con la forma del Estado. Esto es como los grupos religiosos, la diversidad y todo lo que se les venga en mente. De hecho, yo me atrevería a decir que somos más los que somos más incompatibles con la forma del Estado por aquello de las desigualdades sociales, pero también por una cuestión más quizás humana, quizás de índole de voluntad, de libertad y de otros conceptos que convergen en ello. Pero
para seguir un poquito con el hilo de esto, el Estado del cual les hablo, en donde está la sociedad, tiene 4 elementos básicos. El primero es que posee un gobierno, es decir, posee un poder político. 2, tiene un pueblo como nación, lo que les comentaba. 3, también ostenta de un territorio, necesita forzosamente un territorio para decir que el Estado es Estado. Y 4, que este compendio, este organismo de fragmentos humanos tienen que estar legitimados por su organización o por su división de poderes, lo que comúnmente conocemos como el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En ese sentido, de grosso modo, podemos entender genéricamente lo que significa el tema de la sociedad. Sin embargo, si ustedes buscan en Google frases acerca de sociedad filosóficas, podemos encontrar que la mayoría de los filósofos tenían y tienen un concepto de sociedad muy angustioso. Pocas son los y las pensadores que hablaron sobre la sociedad como un espacio en donde te puedes realizar personal y profesionalmente. Pocos filósofos hablan y se refieren a la sociedad como un espacio en donde la voluntad rige, donde la libertad vale, donde la voz se escucha y todas estas cuestiones. Entonces, en ese sentido es que me gustaría que abordáramos el refrán de pueblo chico, infierno grande, porque tengo mis reservas respecto a lo que les leí anteriormente, y lo voy a citar de nuevo. Dice: interacciones que convergen entre sí para el desarrollo de sus intereses comunes y la consecución de sus fines. Aquí es cuando insisto que de pronto hay conceptos que deberían apegarse a lo que ocurre realmente, porque lanzaba por ahí una pregunta en mi Twitter, los invito a que me sigan, Michelle Campoy 2, donde les preguntaba si el fin justifica los medios. Y muchas personas se negaron a contestar la encuesta, pero me contestaron por privado y me dijeron que era relativo. Y el tema de la relatividad es un dolor de cabeza. Honestamente, creo que un argumento que utiliza la palabra relatividad no propicia el debate y no propicia la catarsis como se debería de hacer. Lo digo de una manera pacífica, lógicamente. Porque al final, esta pregunta que he lanzado va totalmente con la intención de averiguar si ustedes que me están escuchando, que me están viendo, creen que tu felicidad y mi felicidad y la felicidad del vecino es la misma. Creo que conocemos la respuesta es no. Sin embargo, pese a que conocemos y somos conscientes de esas distinciones de necesidades, es importante que reconozcamos que muchos ciudadanos en la actualidad pasan por encima de otros para alcanzar sus fines. Si tu fin es el éxito, si tu fin es estar embarazada, si tu fin es casarte, si tu fin es ser rico, si tu fin es cualquier fin que te propongas, y tienes que verte en la penosa necesidad de pisotear la integridad de otros, probablemente lo hagas. Y es esa la realidad de nuestra sociedad. Por eso es que les hablaba acerca de el pueblo chico y el infierno grande. Vivimos en una especie de jaula en donde no tenemos más opción que acatar las reglas del país donde residimos. Este tema que les estoy platicando es un tema que puede justificar la migración, porque hay personas que huyen, escapan o buscan otra oportunidad en otro país, porque definitivamente la distribución de las riquezas y la distribución de la voluntad no son compatibles con ellos y la necesidad los hace emigrar a otros lugares en donde, por supuesto, es una sociedad que tiene sus propias reglas
y que este individuo que ha decidido moverse de su lugar las va a tener que acatar. Si aún y cambiándose de lugar decide no aceptar las reglas, entonces va a ser complicado que en algún momento le baje las revoluciones de la angustia que están viviendo. Hay otras personas como yo, o como tú quizás, que decidimos permanecer en nuestro lugar de arraigo, en nuestras raíces. Y somos optimistas creyendo que en algún momento el Estado, en algún momento la sociedad van a converger como un organismo que solamente pugnan por una sola cosa, que es ejercer nuestra libertad. Y es que incluso diciéndoles que la solución sería ejercer la libertad, me parece una premisa escandalosa y peligrosa, porque al final volvemos a la misma pregunta que les planteé desde un inicio. ¿El fin justifica los medios? Para muchas personas es sí. ¿Por qué? Porque están ejerciendo su voluntad de la manera en la que ellos consideran que se debe hacer. Desgraciadamente, me temo decir, y esto es algo que no está sustentado científicamente, es una teoría que su servidora ha sacado después de atender y observar a tantas personas, me atrevo a decir que el 70% de las sociedades que hemos construido, que han muerto y que actualmente están vivas, se han levantado por el poder del inconsciente. El inconsciente véase como un cúmulo de pulsiones y pasiones que nos evocan a imitar la conducta de otros o simplemente saciar nuestros placeres o no moderar también nuestros lujos. Y con esto puedo hacer un poco de remembranza de una plática que yo suelo tener con un buen amigo, en donde los dos coincidimos en que desde que el hombre se erectó, desde que el hombre empezó a pensar por su propia cuenta, nuestras necesidades han sido las mismas: comer, dormir, defecar y posiblemente el sexo, si lo queremos ver desde el punto de reproducción o de que siga subsistiendo la especie. Pero de ahí en fuera nuestras necesidades no son el wifi, no es la pavimentación, no son las áreas verdes. Todo lo que gira en torno y exclusivo y ajeno a estas necesidades que les comenté son lujos. Y a raíz de estos lujos es que convive con nosotros los 365 días del año, las 24 horas del día, la angustia. Y este concepto, este sentimiento de la angustia es la médula central del existencialismo y de una corriente política muy importante que se gestó mucho tiempo durante Francia, Alemania, principalmente Francia con los existencialistas. Ellos se atrevieron a cuestionar, basado en su propia experiencia, en su propia desigualdad, en su propia discriminación, la angustia que vive el humano al verse obligado y sin ninguna opción a acatar las reglas de una sociedad que no nos toma en cuenta para construir las reglas. Hay una frase que no recuerdo el autor, pero dice que las leyes se hicieron para el bien de los ciudadanos, pero al final creo que las leyes la construyeron unos cuantos y hace muchos años que no se han actualizado, así que posiblemente haya una discrepancia importante entre lo que en Grecia pasaba y lo que actualmente pasa. La aceleración del consumismo, de la mercadotecnia, nos ha llevado a lugares mentales, desgraciadamente, pues lúgubres, oscuros, porque al final nos vemos en la necesidad de reafirmar nuestra identidad a partir de un objeto o material, de un objeto que por supuesto que no sacia nuestras necesidades básicas, sino nuestra avaricia, nuestro deseo, o todas las pasiones y los deseos y los sentimientos que se imaginen. Entonces,
Mi pregunta, además de si el fin justifica los medios, es ¿qué tipo de sociedad construyes tú todos los días? Al final, pareciera ser que elegimos pertenecer a una sociedad y que todos los días elegimos estar o no estar en una sociedad. Pero este estar o no estar es una decisión condicionada, porque al final puedes un día subtraerte de la sociedad, quizás encerrándote en tu cuarto, en tu casa y no salir. Pero tarde o temprano te verás en la necesidad de ir a la calle y de acatar las reglas que rigen a tu colonia, a tu ciudad, a tu país, a tu mundo, y que quizás no sean totalmente justas desde tu perspectiva. Entonces, a raíz de todo esto que les cuento, es lógico que nuestra sociedad actual pues viva una decadencia en cuestiones de fe, pero no fe cristiana, no fe religiosa, sino una fe humana. Poco a poco vamos construyendo, levantando una ciudad o un país o un mundo humano con demasiadas inconsistencias que tarde o temprano con la primera ola pues simplemente se van a derrumbar porque no estamos eligiendo de manera consciente, y aun y cuando lo hagamos es complicado quizás burlar el sistema. Hay muchas tendencias, muchos grupos, muchas corrientes sociológicas, políticas, que han intentado quebrar esta sociedad, y no es un acto y una decisión de minorías, sino es un deseo latente que al final todos tenemos de saber que podemos elegir de manera libre las reglas que consideramos se adaptan mejor a nosotros. Pero en su defensa, en la defensa de todo lo que estoy hablando, puedo utilizar a dos filósofos estupendos que son Rousseau y Thomas Hobbes. Estos tipos son como el yin y el yang, si lo quieren ver de alguna manera, porque por su lado, Rousseau tiene una obra, un texto que se llama El contrato social, y él tiene una ideología en donde defiende que los hombres no nacemos malos, que nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompe. Y ante esta premisa yo me pregunto, ¿quién construye las sociedades? Los propios humanos, ¿no? Pero se ha estudiado a esta definición, esta frase y este pensamiento de Rousseau, y ante la respuesta que acabo de dar, y ante la pregunta que acabo de formular, sucede que los estados, los países, de pronto adquieren una cierta autonomía, como una especie de monstruo que maneja los hilos económicos de los países. Y tarde o temprano nos vemos en la encrucijada de estar dominado por algo que no existe, pero que de manera automática hace que las cosas ocurran, que la economía siga, que la salud siga, que la política siga, que todo lo que hace que un estado, que una sociedad subsista o fluya, pues simplemente existe. Entonces, Rousseau, hasta en nuestra actualidad, sigue siendo un filósofo que se disputa en muchos coloquios. Yo en muchas pláticas, quizás en congresos, se abordaron estos temas acerca de lo que opina Rousseau versus lo que opina Thomas Hobbes. Porque Thomas Hobbes tiene una concepción diferente acerca de la sociedad o de lo que el humano hace ante ella. Hobbes dice que el hombre literalmente es malo por naturaleza. Y no lo habla como, el hombre nace con la maldad, sino más bien hay miedo en cada ser humano que habita en este planeta. Y nos relacionamos no por convicciones, sino por temor y por interés a que nuestras necesidades sean resueltas. Es decir, yo llevo la fiesta en paz con mi vecina porque no quiero tener una discusión y no porque realmente quiera convivir con ella. Este tema de las convicciones también lo pudimos ver con Kant, cuando hablaba acerca del deber ser y la voluntad, que también es un tema muy polémico.
Pero hoy que estamos aquí dialogando, ¿ustedes qué creen? ¿Realmente consideran que el hombre es bueno o es malo por naturaleza? Y me reduzco al hombre o a preguntarles por el hombre. Y cabe señalar, necesito hacer un paréntesis. Por hombre me refiero a mujer y hombre. O para algunas personas es un poco escabroso decirlo aún en este mundo que intenta ser inclusivo, así que digamos humanos. Me refiero y me reduzco a los humanos porque a partir de la humanidad, de tratar de comprender un poco la humanidad, es que podemos entablar un concepto general de sociedad. Lo decía en otro episodio, en el episodio anterior que los invito a que escuchen, sobre los familiares incómodos. Ahí en ese episodio hablamos acerca de la familia y hablaba específicamente de cómo la familia, siguiendo un poco la idea de Aristóteles, es la primera asociación civil. ¿Esto qué significa? Que es un pequeño estado que está preparando a sus ciudadanos para salir a un mundo más grande, a una sociedad más grande, y que lo que hayan bebido dentro de esta familia sea aplicado en la sociedad en general, en tu pariente, en tu primo, en tu amigo, en tu vecino. El detalle con las asociaciones civiles familiares es que la calidad de la educación que se mama, según un concepto que utiliza Aristóteles, en nuestra actualidad es deplorable. No hay una educación fomentada en valores, ni tampoco en un despertar de conciencia. Aunque cabe darle los créditos a diferentes movimientos espirituales que evocan al tema de la conciencia, pero sigue siendo una utopía. El 90% de la población sigue ejerciendo su libertad a costa de lo que otros desean, sobre las ambiciones o los deseos de otras personas. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podríamos decir que nuestro día a día es vivido por nosotros mismos? Si no nos damos a la tarea de preguntarnos por qué hago lo que hago, por qué sigo repitiendo mi modelo educativo de familia si cuando yo fui adolescente o cuando yo fui joven no me sirvió. ¿Por qué no crear un propio modelo? ¿Por qué no intentar ejercer un poco la libertad dentro de este mundo condicionado? Por eso es que la mayoría de los filósofos que abordan a la sociedad no son positivos u optimistas en dar definiciones como la sociedad es lo mejor, pertenece a una sociedad. La verdad es que la mayoría de mis colegas son muy honestos en decir que la sociedad es una enfermedad, que la sociedad corrompe, que la sociedad es un condicionamiento del cual no te puedes librar. Y creo que esto es solamente el síntoma o la punta del iceberg de una sociedad que en un futuro va a desconocer más de lo que ya desconoce actualmente de sí mismo. Y eso es bastante peligroso. Por eso es que este podcast, este episodio, va con esta intención de nuevo, que conjuntamente nos preguntemos qué tipo de sociedad construyes con tu hermano, con tu pareja, con tu mamá, con tus amigos, qué tipo de sociedad construyes en tu trabajo, qué tipo de sociedad construyes en el tráfico horrible que tenemos actualmente, qué tipo de sociedad tienes o mantienes con el consumismo, con la política. ¿Te dejas dominar de una manera aventada e inconsciente o te cuestionas un poco y decides de todo el mundo de posibilidades qué es lo que conviene mejor para tus necesidades? Hasta aquí el episodio de hoy, amigos. Espero que se encuentren bien. Recuerden que todos nuestros episodios son breves porque la intención no es que duren mucho tiempo viéndome o escuchándome, sino que reflexionen en su privacidad y de pronto me manden un mensaje a todas las cuentas del Azar de los Perdidos, Instagram, Facebook, Twitter, y me pregunten, oye, quiero hablar sobre este tema, o ¿qué te parece si haces un video sobre este tema? Y yo con gusto lo hablaré y lo discutiré con ustedes, porque la discusión y el debate es sano. Les mando un abrazo, espero que se la pasen muy bien. Nos vemos hasta la próxima.